Bueno, bienvenidas y bienvenidos en el día de hoy a Tejiendo Sentido. Estoy con toda la alegría de sentirlos otra vez más en estos atardeceres, en este momento en que se abre la noche y nos preparamos con toda la fuerza, con toda la energía, con toda la intención a seguir construyendo entre nosotros ese tejido profundo que nos despierte, que nos inspire, que nos ayude a tener las luces para poder procesar cada cosa que nos toca confrontar en nuestro presente y que podamos realmente ser esos agentes, esa fuerza de transformación positiva y consciente en estos momentos necesarios. Y bueno, entonces quedamos en una sesión anterior trabajando como esas instancias en donde estamos profundizando como las posibilidades de ir más allá respecto a lo que nosotros denominamos conciencia previa, que es como esa posibilidad de hacernos muy conscientes de los diferentes aspectos de cómo estamos percibiendo todo lo que nos rodea, de la forma en que estamos integrando los diferentes asuntos, experiencias y procesos. Estábamos estudiando, estábamos contemplando acerca de la mirada, estábamos haciéndonos muy conscientes en esa práctica que estamos tratando de suscitar en nuestra vida, de ser muy conscientes de la forma en que miramos, de la forma en que también estamos interpretando lo que miramos, la forma, y estamos viendo que la mirada no solamente corresponde con la dimensión visual que los ojos nos provocan, sino la forma en que estamos mirando dentro de nosotros, el mundo, lo que nos rodea. Y estábamos tratando de profundizar hasta qué punto podemos ver, literalmente ver, que la vida es una bendición. Eso es parte también profunda de la forma en la que contemplamos que el ser humano que está frente a nosotros hace parte de esa bendición. Y uno dice, pero ¿cómo yo voy a poder ver bendición donde a veces tengo relaciones de conflicto? No, ahí también hay una bendición y tengo que ver por dónde es que yo voy a poder desarrollarme hasta el punto de encontrar la luz que hay en toda experiencia. A veces una relación no viene a mostrarse como aquella relación en que me consolido con alguien totalmente, sino que a veces las relaciones lo que nos vienen a mostrar son aspectos internos que tengo que corregir, en la forma en que me estoy relacionando conmigo mismo, con la vida y con todos. Y entonces resulta que lo que siento que no es una bendición, puede llegar a ser una gran bendición si estoy atento y si despierto a tratar de extraer luz de todos los asuntos, aspectos y relaciones. Estábamos entonces como elaborando el asunto de la mirada, de qué forma miro, de qué forma contemplo también al ser que está frente a mí. A veces no contemplamos realmente, a veces nuestros ojos están mirando muy superficialmente, a veces nos cuesta trabajo, así como hablábamos alguna vez, que es difícil compartir el silencio con alguien. A veces estar en silencio con una persona se vuelve hasta incómodo, porque el silencio es como compartir otro asunto, otro aspecto de nosotros cuando estamos en una vivencia cercana a alguien. Y lo mismo pasa con la mirada. A veces es difícil mirarnos a los ojos, contemplarnos. No es tan sencillo mirarse. Y cuando uno se mira profundamente, esas miradas que pueden llegar a ser como desnudez, como que el alma puede llegar a abrirse al otro, es realmente difícil sostener un tipo de mirada de ese nivel. Pero qué interesante prepararnos para poder mirar profundamente y poder ser observados sin sentir que la observación que alguien ejerce sobre nosotros es, por ejemplo, en una función crítica o en una función de juicio, y lo mismo nosotros frente a los demás, sino en una dimensión
de integración y de tejido. Es muy profundo cada uno de los sentidos. Cada uno de los sentidos representa como una corrección en sí mismo, como la posibilidad de decir, bueno, voy a mirar con claridad, voy a mirar con pureza, voy a mirar con inocencia, voy a cuidar lo que mis ojos contemplan. No quiero detenerme a contemplar esas dimensiones que esta sociedad y cultura me muestran y que de pronto me llevan a lugares más oscuros. Quiero contemplar y si tengo la posibilidad de elegir la contemplación, quiero contemplar paisajes en donde puedo estar con tranquilidad eh, exponiendo mi ser y experimentando, y así también con los seres que nos rodean. Entonces, hoy estamos aquí tratando de hacer una recapitulación de algo que estamos trayendo de otra sesión de Tejiendo Sentido, y la estamos tratando de profundizar un poco más. Entonces, hoy estamos meditando acerca de la mirada, la forma en la que nos contemplamos, la forma en que contemplamos a los otros, la forma en que contemplamos a la naturaleza. Alguna vez hicimos acá un Tejiendo Sentido muy especial que quizás algunos recordamos, con una escritora muy hermosa que se llama Helen Keller, que ella era ciega, sordomuda, y sin embargo a través del tacto pudo abrir las puertas del lenguaje y la comunicación, y que cuando uno lee sus escritos puede sentir más que cualquiera de nosotros. Y yo quiero que tengamos esa sensibilidad, que disfrutemos y conectemos realmente con esa capacidad de percibir profundamente. Y que cuando cerremos los ojos, también contemplemos dentro nuestro con esa misma intención, que también contemplemos lo más profundo que somos, que no nos contemplemos de una forma banal, que no nos contemplemos a nosotros mismos desde una dimensión de juzgamientos hasta el punto en que nos cueste trabajo descubrir como la belleza de nuestro propio ser. Y lo digo porque a veces es difícil hablar de eso. A veces es difícil sentir que nuestra vida es bella y que hay belleza en nosotros. O dentro de nuestra razón o dentro de alguna dimensión suena como algo que no es humilde o algo que es vanidoso, pero lo digo con toda certeza. Qué interesante poder contemplar la belleza de nuestra propia existencia, honrar eso, valorar profundamente lo que somos. Y para eso también tenemos que aclarar nuestra mirada, para vernos más allá hasta de nuestras propias locuras, más allá de las creaciones e ilusiones que oscurecen el panorama de nuestra conexión con nuestro propio ser. De esa misma manera también estuvimos como tratando de profundizar, de ser muy conscientes en la forma en la que escucho, escuchar profundamente, escuchar la palabra y esa relación profunda que estábamos tratando de elaborar como en el acto comunicativo y reconocer que todo está comunicando, todo es un lenguaje profundo y vivo, todos los sentidos están en el entramado del lenguaje y nosotros estamos aprendiendo a desarrollar una sensibilidad del lenguaje muy profunda, en donde tanto percibimos y transmitimos desde un estado consciente y sensible. Ese es el propósito. Entonces, ¿de qué forma estamos escuchando? ¿De qué forma nosotros oímos? Si oímos con profundidad, si somos capaces de escuchar hasta el punto de que lo que escuchamos se nos convierte en visión espiritual, si escuchamos de una manera clara, sin complejos. Eso fue importante en la sesión que tuvimos respecto a eso, porque una vez se escucha las cosas como desde un estado de defensa, desde un estado en que uno siente que tiene que defender algo, y entonces uno está escuchando como no del todo confiado en que la palabra que llega a nosotros llega desde una claridad. Y yo les digo que qué interesante poder trascender ese estado defensivo y poder escuchar profundamente también como la voz de lo que nos quiere hablar a través de los seres que nos rodean y también de la propia naturaleza.
y escucharnos profundamente a nosotros mismos, así como nosotros nos contemplamos. Nosotros también podemos llegar a escucharnos. Y ahí cuando uno como que trata de escucharse interiormente, uno reconoce que hay varias voces. Y ese discernimiento de lo que yo les he hablado, parte del hecho de que nuestra escucha se vuelve algo mucho más profundo y sensible. Entonces podemos escuchar la voz que está en función del sufrimiento y podemos escuchar también la voz que va en función de lo amoroso y de la claridad y la integración. Podemos escuchar las diferentes voces que hay dentro nuestro y podemos llegar a saber si nos vamos a conectar con alguna de esas voces y de qué forma y si vale la pena, porque hay voces que también están dentro de nosotros a las cuales no vale la pena como rendirle culto o darles toda nuestra energía. Hay voces que no están como en función de aclararnos y de mostrarnos como las cosas desde la profundidad, sino desde quizás las dimensiones egoístas y de los complejos que estamos trascendiendo. Entonces estamos hablando de la importancia de la escucha, escuchar al otro, tener la posibilidad de también ser fuentes de receptividad. A veces es difícil escuchar a los seres que nos rodean. A veces queremos imponer una idea, a veces queremos mostrar que sabemos más, a veces queremos simplemente sí, imponernos sobre las diferentes miradas. Y nos cuesta trabajo a veces escuchar al otro y poder descubrir qué es lo que el otro nos viene a enseñar. Así su mirada no sea la mirada que yo sienta que corresponde conmigo o que está de alguna manera en resonancia con la propia dimensión de lo que yo anhelo y busco en la vida. Pero qué interesante escuchar al otro, tratar, porque a través de la escucha también podemos sentir al otro. Y podemos como revelar muchas cosas del otro y de nosotros mismos. Entonces, la escucha como algo fundamental, donde es muy importante que también hagamos una conciencia previa, un estado de sensibilidad, escuchar amorosamente. A veces nos cansa escuchar a los demás, a veces no queremos escuchar a los otros. A veces vivimos en un monólogo interno y nos cuesta trabajo como poder estar abiertos a la escucha, pero la invitación que es importante para empezar como ese tejido también tiene que ver con esa capacidad de como recibir y que cuando lo que se escucha realmente no resuena con nosotros o es algo que hace daño, pues también tengamos la capacidad de no recibir eso, de no darle poder a esas cosas, ¿no? De tener ese discernimiento en donde cuando llegan como esas voces también externas que a veces llegan, y llegan desde un lugar que no corresponde al alma, sino un lugar de mucha complejidad o de dolor, uno tener la capacidad de no recibir, de no conectar con eso, para no reaccionar alimentando como esas estructuras de pensamiento que se nutren de la disociación y del conflicto. eh, Tratar de trascender lo que se llama la discusión, ¿no? La discusión que genera separatividad, porque hay unas formas del diálogo en donde pueden haber distintos puntos de vista y una intención humana y profunda de aclarar, de ir más lejos, de tratar de tener también flexibilidad en nosotros para tratar de ver cómo la mirada del otro también tiene un sustento y tiene un fondo y tiene una experiencia y nos puede enseñar cosas. Y nosotros también podemos transmitir cosas, podemos establecer diálogos y podemos establecer diálogos en los que los puntos de vista son diferentes. Pero eso es otra cosa diferente a cuando ya entra uno es en la discusión, ¿no? En esa autoafirmación de una postura frente al otro, o que uno siente esa imposición del otro, que a veces ni siquiera es que a uno le estén imponiendo eso, pero por la complejidad que uno tiene, a uno le cuesta trabajo como simplemente escuchar. Entonces, ver, estar muy despiertos
para hacer esa posibilidad de ser muy consciente de los diferentes sentidos. También estábamos hablando de la respiración, muy ligada, yo digo que el oído, la respiración, la boca, ¿no? El gusto, los ojos, el tacto, todos son aspectos y canales de comunicación. Y realmente lo que más estamos aprendiendo en esta vida, en esta vida y en esta experiencia vital, es la forma en que nos estamos comunicando, siempre recordar eso, de qué forma yo me estoy comunicando. Y uno dice, bueno, pero la nariz, por ejemplo, también tiene que ver con comunicación, con lenguaje. Y yo les digo que sí, obviamente los olores, los perfumes, las esencias, todo eso también está comunicando constantemente y la respiración es uno de los fundamentos más profundos que existen de la comunicación, porque la respiración finalmente es lo que se va a convertir en lo que recibo y lo que otorgo. Cuando nosotros vemos la relación que hay entre el aire y las cuerdas vocales cuando se expresa en la palabra, pues obviamente vemos toda una cantidad de relaciones internas profundas que existen. Entonces, de alguna manera, invitar como a la conciencia de la respiración, que es como ser conscientes de las atmósferas, ser conscientes de la sutilidad, ser conscientes también de un mundo muy instintivo que los olores provocan. Yo les hablaba a ustedes que, por ejemplo, astrológicamente, el, la respiración, bueno, está muy ligado a Géminis, que es la comunicación en sí misma, pero el olfato como tal también tiene una relación muy profunda con el signo de Escorpión, que representa nuestras dimensiones instintivas más profundas. Y entonces hay todo un lenguaje también del natural, corpóreo y también sutil, que se está expresando a través de esa parte que a veces para nosotros es un poco inconsciente. Pero queremos ser conscientes de la forma en que estamos recibiendo y estamos dando, ¿no? Queremos ser muy conscientes de la respiración. Y hemos dicho también respecto a eso algo que es muy importante y es la relación que existe entre los pensamientos y la respiración. Cómo cada pensamiento tiene una respiración particular, cómo cada emoción tiene una respiración particular. Y cuando nosotros sabemos que mucho de lo que venimos a procesar en el mundo es lograr transformar nuestras emociones y nuestros pensamientos, quiere decir que también estamos aprendiendo a transformar nuestra respiración, nuestro recibir y nuestro dar, nuestro asimilar y la forma en que, de lo que estamos entregando, porque queremos entregar de alguna manera cosas que siempre generen claridad, que aclaren profundamente. Entonces, ahí también hay otro proceso importante que si estamos despiertos, vamos a poder ser muy sensibles respecto a eso. Vamos a respirar profundamente, vamos a ser muy conscientes del olfato, de los perfumes, de sentir, ahí hay toda una elaboración. También está el gusto, ¿no? El gusto de las cosas. Esas relaciones entre el aroma y el gusto son profundísimas y tienen que ver mucho con nuestro mundo instintivo, pero también tienen que ver con esa capacidad que tenemos casi que de alegrar la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, popularmente nosotros hablamos del gusto de las cosas, eso tiene una importancia elevada. De qué forma estamos experimentando nuestra vida, de qué forma estamos, en la sabiduría se enseña que es importante como colocarle especias, ¿no? Colocarle como un aspecto mágico desde el corazón a las experiencias y a la cotidianidad, para que nuestra cotidianidad sea gustosa, para que no sea simplemente la repetición de una habitualidad, sino que uno pueda disfrutar, sentir el gusto de las cosas, como cuando uno se está alimentando y siente gusto de lo que come. Y eso tiene mucha belleza. Uno podría decir, no, sería mejor llegar a un punto de neutralidad total, donde uno no disfruta tanto de las cosas para generar de pronto un estado más pacífico y de no apego. Pero esto no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir,
Un alimento puede ser la delicia más grande, puede ser extremadamente delicioso, y sin embargo ofrendarnos, porque el gusto más grande también tiene que ver con la libertad, ofrendarnos también libertad, porque ser libres no implica no disfrutar y no sentir gusto de las cosas. Cuando no se siente gusto de las cosas, es como si uno no se maravillara de las cosas, es como si uno no estuviera presente y no reconociese la divinidad en todo. Entonces me parece que esto del gusto también es muy interesante, ser muy conscientes de que las cosas sean gustosas, también extraerle el gusto a lo simple, ¿no? Que no por simple no es gustoso, como por ejemplo el sabor natural de una fruta, de una verdura, y que eso tiene que ver con muchas cosas que también vivimos, porque a veces nos cuesta trabajo como hacernos sensibles a las cosas que no son extremadamente como sobreañadidas, a veces por la condición en la que vivimos, dentro de la cultura en la que vivimos, pues nosotros estamos en un punto en donde la experiencia de las cosas y hasta de nuestra propia sensorialidad tiene que ver es con lo sobreañadido, con lo que dispara cosas, con la hamburguesa que tiene 100 salsas y que entonces uno disfruta de todo eso. Pero a veces nos cuesta trabajo como disfrutar lo más simple, que como les digo, no por simple no es gustoso. Tenemos que desarrollar esa sensibilidad, así como en el oído. A veces nos cuesta trabajo escuchar ciertas músicas porque no las entendemos, no porque no nos guste, sino porque no las entendemos. Lo mismo pasa con el gusto. A veces hay cosas que tienen un gusto secreto, pero que uno no hace el esfuerzo de poder penetrar en eso, porque uno finalmente va a lo fácil, a lo que sabe rápido, a lo que te estimula rápido, a lo que te excita de una forma directa. Y nos cuesta trabajo como tratar de ser más sensibles con todas las cosas. Y lo más bello es que en esa sensibilidad nos vamos a encontrar con regalos y tesoros que son tremendos. Y lo más tremendo de todos los regalos y tesoros, de ese profundizarnos, de ese sensibilizarnos, es que la conciencia va a estar presente, que es lo que está en el centro de toda verdadera sensibilidad. Como los sentidos pueden ser puertas hacia el fortalecimiento y desarrollo, porque eso es lo que verdaderamente son, de nuestra sensibilidad interior más elevada. Y también vamos a aprender a mirar hacia adentro, a sentir gusto de nuestra propia vida. Es como jugar, cuál es nuestro canto, o sea, cuál es la música que en nuestra alma es, cuál es el gusto de nuestra alma, o sea, a qué sabe, ¿no? Nuestra alma, cuál es nuestro color, cuál es nuestra imagen, y empezar como a recorrer eso de una forma muy consciente, obviamente, como desde la raíz del alma. Yo les explicaba a ustedes, un día estábamos profundizando en eso, de que la raíz de la conciencia, la raíz del alma misma, es el deseo supremo de la existencia de llenar de vida plena y de una experiencia plena a todas las criaturas. Y cuando hablamos de criatura, hablamos de desarrollo de conciencia en diferentes niveles. Y nosotros como humanos nacimos para poder experimentar goces sublimes. Es como si a medida que la conciencia se desarrollase, entonces el goce de existir puede ser aún más vasto por la conciencia que ese goce existencial suscita. Y no es porque una planta no esté experimentando un tipo de goce, o un mineral, o un animal, sino porque el ser humano puede ser consciente del goce de la propia existencia. Y eso es precioso, porque en realidad nosotros no estamos aprendiendo en este mundo a sufrir, sino más bien cómo podemos gozar de la existencia. Y estamos comprendiendo que el gozar la existencia no es, como he dicho, la sobreexcitación corporal o los placeres directos que podemos experimentar, sino esa dimensión interna de nuestro propio corazón que se integra y suscita como un resplandor en las sensibilidades que dentro de nosotros se están desarrollando. Y la otra conciencia profunda que también podemos empezar a establecer, y en esta época yo creo que es muy importante establecerla porque hay como un llamado a eso, es el tacto. De qué forma estamos tocándonos, de qué forma
palpamos la vida, de qué forma nos integramos, de qué forma sentimos al otro, ¿no? Y empezar a sentir como ese tacto no solamente se limita a la sensación de la piel, sino que ese tacto tiene que ver con demasiadas cosas, como la propia presencia del otro, porque también nos tocamos como dentro de nuestros campos, como que también podemos sentirnos dentro de la sutilidad, ¿no? No solamente está el abrazo, que es algo precioso y profundo, y que ojalá podamos volver al abrazo pronto y que trascendamos todo este proceso de la mejor manera, que se abran otra vez como esas murallas que impiden tomarse de la mano o sentir un abrazo frente al otro de una forma plena, porque en ello también hay mucha profundidad. Pero estamos hablando de que el tacto también se abre a más cosas, ¿no? De qué forma estamos tocando la vida, de qué forma estamos integrándonos, de qué forma estamos relacionándonos unos a otros, no solamente desde la piel física, sino desde nuestro campo emocional, dentro de nuestro campo mental, o sea, de qué forma nos estamos sintiendo. Y aunque esos aspectos de la vida puedan parecer como aspectos sutiles, como uno decir, no, la emoción es algo muy sutil, eso no es real, lo real solo es la piel. Realmente somos conscientes de que sí nos estamos tocando y uno dice, oye, como que siento, ¿no? Estamos sintiéndonos mutuamente. Y cuando sentimos esa integración, que aquí, por ejemplo, hacemos en nuestra respiración profunda, de que sentimos que nos integramos del corazón y al corazón de la vida, del corazón de la humanidad. Eso es como el esplendor del tacto. Cuando el tacto se vuelve también integración, cuando la piel no se vuelve muralla, sino se vuelve conexión con el otro, cuando se vuelve lenguaje, cuando el tacto también es un lenguaje, y entonces se vuelve un lenguaje sagrado, el lenguaje del roce, que está en la base de la propia sexualidad, por ejemplo, pero que se vuelve algo que también se expande a todos los ámbitos, porque siempre está el roce, siempre está el tacto, siempre está la posibilidad de integrarnos interiormente. Entonces siento que en ello hay algo que es demasiado importante